Buenos días a todos. En esta ocasión tengo la oportunidad de hablarles acerca de la ética y la moral. Quien les habla es la alumna Zamora Ayasaya Jazmín de la institución educativa San Martín de Porres del cuarto grado de secundaria de la sección disciplina que está llevando a cabo el curso de desarrollo personal, ciudadanía y cívica con la profesora Yaritza Aguilar García, con el tema la ética y la moral. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué es la ética? La ética o filosofía moral es la rama de la filosofía que estudia la conducta humana, lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, el buen vivir, la virtud, la felicidad y el deber. Debemos tener en cuenta que no debemos confundir la ética con la moral. A continuación les diré acerca de los tipos de ética que existen. Los tipos de ética que existen son los siguientes: ética profesional, ética militar, ética económica, ética religiosa. Veremos qué es cada uno de ellos. La ética profesional es la que atañe al ejercicio de los saberes y a menudo los poderes que entraña una profesión. La ética médica, la ética psicológica, la ética de un maestro, como podemos observar en la imagen. La ética militar es aquella que tiene que ver con el uso de las fuerzas bélicas, especialmente en épocas de guerra o de conflicto. La ética económica. Esta es vinculada con la economía, el comercio y las finanzas, y que se hace preguntas respecto a cómo está bien y cómo está mal hacer dinero. Y por último, en la ética religiosa, es aquella que se desprende de una religión organizada y que sigue una tradición moral o cultural específica. Por ejemplo, puede hablarse de una ética cristiana, especialmente si la comparamos con una ética islámica o judaica. A continuación, les daré unos par de ejemplos acerca de la ética. Ejemplos de ética. La ética interviene en numerosos debates contemporáneos que nos pueden servir de ejemplos de sus intereses filosóficos, como lo son la legalización del aborto, la dieta carnívora y la manipulación genética. La legalización del aborto es solo uno de los múltiples debates éticos actuales. A continuación les hablaré acerca de esta ética, la legalización del aborto. Distintos actores sociales en Occidente piden una legislación en materia de aborto que permita una práctica normada, legal, sanitaria y responsable de los abortos, considerando que es una práctica que ocurre con regularidad, pero clandestinamente en la mayoría de los países del hemisferio, y a menudo acarrea muertes y daños graves a las mujeres que no cuentan con atención sanitaria debida. Los sectores adversos, en cambio, piden que se mantenga ilegalizado, dado que todo aborto termina con la posibilidad de nacer y vivir del ser humano engendrado, el cual es totalmente inocente de sus orígenes, sea deseado o indeseado, fruto o no de una violación. Y nos hacemos las preguntas: ¿qué derecho debería defender el Estado? ¿Los de la mujer embarazada, dueña de sí misma y de su destino? ¿O los del niño por nacer, quien carece de voz todavía? Es una de las éticas, como dije antes de explicarles un poco más, que tiene múltiples debates. Otra es la dieta carnívora. Para nadie es un secreto que los animales
de cría que suministran de carne y otros productos de origen animal al mercado suelen ser criados de manera intensiva en las peores condiciones sanitarias posibles, de modo únicamente comparables con la tortura, algo inmoral e inaceptable para estándares humanos. Entonces, ¿es ético consumir la carne de animales tratando de esa manera? ¿Es el vegetarianismo la única forma ética de alimentarse? Y por último, el ejemplo de la manipulación genética. A medida que la ciencia ha comprendido a cabalidad el modo en que se produce la herencia y cómo se construye el ADN humano, se ha hecho tangible la posibilidad de intervenir en él para eliminar tareas congénitas, enfermedades y dolencias, pero también para elegir el color de los ojos, la contextura, el sexo y otros rasgos fundamentales del funcionamiento bioquímico de nuestro cuerpo. Preguntemos, ¿hasta dónde es ético intervenir en el genoma de la especie, corriendo riesgos que quizá hoy ni siquiera sospechemos, pero mañana padezca el conjunto de la humanidad por venir? Estos tres son los debates éticos actuales. Código de ética. ¿Qué es el código de ética? Se conoce como código de ética o código deontológico a un tipo de documentos que contienen los lineamientos y valores indispensables para el ejercicio ético de cualquier profesional colegiada. Generalmente se trata de fórmulas normativas y de responsabilidad, a los cuales debe ceñirse cualquier profesional que desee ejercer de manera moral su profesión. Son comunes en los ámbitos sanitarios y psicológicos, así como en otras áreas en las que el ejercicio profesional entraña cierto grado de poder sobre los demás. Continuamos. ¿Qué es la moral? La moral es un conjunto de normas, costumbres y valoraciones que forman parte de la tradición histórica y cultural de una sociedad. Este sirve para distinguir el bien y el mal, es decir, las buenas acciones de las malas acciones. A menudo se maneja como sinónimo de la ética, pero no debemos confundirlos, aunque dependiendo del punto de vista, estas exactamente no sean lo mismo. Veamos los tipos de moral. Moral religiosa, moral fundamental, moral individual, moral laica, moral social y por último, moral sexual. Veamos punto por punto. La moral religiosa es aquella que está determinada por una tradición mística o religiosa determinada y que se rige por los mandamientos de su credo o doctrina. Puede ser una moral más rígida o inflexible, especialmente en el caso de los sectores fundamentalistas. Y aunque se hereda de generación en generación gracias a la institución eclesiástica, a su modo va adaptándose a los nuevos tiempos. Moral laica. Esta es aquella que no está determinada por una tradición mística o religiosa. Es todo lo contrario a la moral religiosa. Incluso si muchos de sus valores coinciden con la de una tradición cultural muy marcada con el pasado religioso. Por ejemplo, la moral occidental es laica. Está determinada por instancias no religiosas, pero la tradición cristiana tiene mucho que ver en sus fundamentos. Moral fundamental es aquella que aspira a ser universal, o sea, que tiende a juzgar los elementos básicos de la existencia del ser humano. Por ejemplo, los derechos humanos están sustentados sobre este tipo de moralidad. La moral sexual es aquella que determina el modo en que se comprenden ciertas prácticas u orientaciones sexuales, de acuerdo a una consideración de lo bueno o lo malo, sustentada a menudo
en otras ideas como lo natural, lo reproductivo o simplemente lo placentero. La moral social. Con este nombre diferenciamos los preceptos morales de la sociedad, o sea, las tradicionales y heredados o que imperan en un momento determinado a un colectivo determinado, de los que puede tener un individuo en su fuera interno. La familia es un claro ejemplo de la moral social. Y por último, moral individual. Se llama así a la aproximación personal, singular e individual que cada quien tiene hacia los conceptos de lo bueno y lo malo. Parte de ella está determinada por la moral colectiva o social y otra parte por su propia capacidad de evaluar la realidad subjetivamente. Veamos algunos ejemplos de la moral. Más que de moral, pueden darse ejemplos de juicios morales o de valores morales determinados, imperantes en algún periodo de la historia. Por ejemplo, la moral puritana o la moral victoriana. Los puritanos defendían la necesidad de una pureza moral absoluta. Los puritanos eran una ficción radical del protestantismo calvinista que floreció durante el reinado de Isabel I en Inglaterra. Como su nombre lo indica, defendían la necesidad de una pureza moral absoluta en términos bíblicos, ya que el ser humano debía ceñirse completamente a los planes de Dios para recibir luego la gloria futura. El relativismo moral. En este caso, hablamos de una vertiente filosófica que sostiene lo no universalidad de la moral y de los valores morales. Como una prueba de todo intento de moralidad es necesariamente relativo, o sea, dependiente del contexto. Por ende, ninguna visión de lo bueno o de lo malo puede imperar sobre otras. De esto trata la moral victoriana. Bueno, queridos compañeros, ha sido un grato honor explicarles acerca de la ética y moral. Espero que me hayan comprendido, que hayan entendido y sobre todo hayamos sabido diferenciar qué es la ética y qué es la moral. Porque muchos confundimos en realidad a ambos. Muchas gracias por su atención y espero que le haya gustado.